Bendiciones, amada iglesia. Un día más nos encontramos en este espacio para poder compartir la santa palabra del Señor, y como siempre es un gozo el saber que podemos estar en contacto a través de este medio. Esperemos que ya pronto también podemos estar cara a cara, aunque sea guardando algún tipo de distanciamiento, pero será importante volvernos a ver. Comunidad Cristiana de Santidad es una iglesia, es una familia que le aguardo en mi corazón, y estoy seguro que también está en el corazón de nuestro Dios. Qué bueno es poder compartir este tiempo con ustedes, qué bueno es poder compartir la santa palabra de Dios con ustedes, y para mí es un privilegio que Dios me ha dado el poder venir y ser un mensajero de su santa palabra. Quisiera compartir con ustedes la temática que comencé del fin de semana pasado: el remanente, la crisis de una iglesia huérfana. Qué tema interesante y qué tema me parece a mí más bien casi que impactante. La crisis de una iglesia huérfana. Hace algunos años leí un artículo que llamó mucho mi atención, que se llamaba Las 5 disfunciones de la iglesia. Y esa palabra disfunción, con que tanto se ha puesto de moda, lo disfuncional, seguramente causó bastante mella en lo que yo me puse a pensar. En ese artículo se analizan los 5 factores que hacen fracasar a un cristiano, y por supuesto la iglesia como parte, o más bien como el grupo, la asamblea de creyentes que nos reunimos para adorar a un solo Dios. Sin embargo, según esto, muchas veces las iglesias somos iglesias disfuncionales, como hay familias disfuncionales, como hay gobiernos, economías disfuncionales. Estamos pasando por esta crisis y no nos hemos dado cuenta que en muchos sentidos como iglesia también hemos fracasado. ¿Y en qué hemos fracasado? En no enseñar la verdad, en no formar cristianos sólidos que se sientan llamados a servir al Señor con pasión. Eso es una disfuncionalidad. Ver cristianos que solamente, entrecomillados, llegan cada sábado en nuestro caso y se reúnen y se sientan, pero no tienen la motivación del servicio, son cristianos disfuncionales. Y eso nos vuelve entonces una iglesia que está compuesta por cristianos disfuncionales que no tienen la pasión por servir al Señor. Quiera Dios que pasada esta crisis pandémica, tanto social como espiritual, regresemos con un nuevo y reconfortado espíritu, y no con las mismas disfunciones con las que hemos estado por años. La pregunta que se nos viene ahora a la mente: ¿qué significa disfunción? Y mire qué interesante, buscándolo en el diccionario ahí virtual, y dice que una disfunción es una alteración o un problema que afecta el normal funcionamiento de algo. O sea que cuando somos disfuncionales tenemos una normalidad, una cosa que no está funcionando bien. Es un desvío de la conducta normal. Aunque sea de repente un poco pesado, como cristianos, es una realidad latente en nuestras vidas y en nuestros ministerios. No nos comportamos como cristianos normales, según lo establecen las escrituras, sino que nos comportamos como cristianos disfuncionales. Y somos disfuncionales porque nos servimos. Somos disfuncionales porque no nos comportamos como dice la Santa Escritura, que debemos conducirnos como creyentes. Un cristiano que pertenece a un remanente, que es el tema general que hemos estado tratando, por lo tanto, es un cristiano que por supuesto no es disfuncional, sino que sigue las características que la Santa Palabra establece para cada uno de nosotros. He propuesto entonces, o he puesto a consideración las 5 disfunciones de la iglesia, las 5 disfunciones de los cristianos que muchas veces nosotros tenemos ahí. Y la primera de ellas, la primera característica que lo puse en el tema, en el encabezado, es una iglesia huérfana. Sí, somos cristianos que padecemos de orfandad. Somos huérfanos. ¿Y qué significa huérfanos? Pues dice que huérfano es que carece de una cosa, carece de una cualidad o característica necesaria, en especial de algún tipo de protección o ayuda de la cual debería de gozar. Entonces ser huérfano es carencia de algo. ¿Y carencia de qué? Seguramente tenemos como cristianos y como iglesias, que está causando mella seguramente, no solamente en nuestras vidas espirituales, sino también en nuestra iglesia y en nuestros ministerios como tal. Un cristiano que pertenece a un remanente, por lo tanto, es un cristiano que no es disfuncional, sino que es un creyente normal desde la perspectiva bíblica. Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes en esta tarde. El remanente, la crisis de una iglesia huérfana.
¿Qué es lo que ha desnudado esta pandemia en la cual estamos viviendo? No solo ha desnudado la corrupción con la que muchas veces nuestros gobiernos han tratado el área de la salud y la siguen tratando. No solo ha desnudado de repente que no estábamos preparados, sino que ha desnudado las falencias que muchas veces como iglesias y como cristianos tenemos. Yo quisiera en este tiempo que usted me acompañe una palabra de oración. Y quisiera orar de manera muy específica por Alejandra, la hija de nuestra hermana Nidia, la nieta de nuestra hermana Fermina, que usted la conoce. Quisiéramos también orar por el hijo del hermano Toñito, por Josué Daniel, si mal no recuerdo, así es el nombre, y por todas las personas que de una u otra manera también están pasando por un proceso de enfermedad. Y en este tiempo, le ruego que allí donde usted está, pueda cerrar sus ojos y podamos compartir este tiempo de oración y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, queremos en este tiempo, primero que nada, agradecer por la vida. La vida en medio de la crisis, la vida en medio de la pandemia, la vida en medio de la peste, la vida en medio de una enfermedad que como seres humanos todavía nos tiene confundidos, y como iglesia, pues igual. Pero le damos gracias, Señor, porque aunque esto seguramente a la mayoría nos agarró de sorpresa, le damos gracias porque usted todavía nos sigue dando cada día nuevas oportunidades para poder seguir adelante en medio de esta circunstancia que nos agobia. Rogamos por su perdón, rogamos porque pueda perdonar nuestros pecados que como seres humanos cometemos siempre, en el nombre de Jesús. Rogamos, Señor, su perdón por las iglesias disfuncionales en las cuales nos hemos nosotros convertido muchas veces, y esta crisis que estamos viviendo ha desnudado esa falencia dentro de nuestras comunidades de fe, en el nombre de Jesús. Pero queremos también en este tiempo especial, Dios, rogar por la salud de Alejandra, para que en Cristo Jesús usted pueda poner su mano poderosa, su mano sanadora en ella, Señor, para que en Cristo Jesús pueda levantarse pronto, esa fiebre pueda ceder, Padre, en Cristo Jesús lo rogamos. De igual manera, por el hijo de nuestro hermano Antonio, te pedimos, Señor, que pueda ser restaurada totalmente su salud, para gloria y honra de tu nombre. Señor, que nos guíe a través de esta santa palabra, que podamos aprender a ser cristianos normales y no cristianos disfuncionales como seguramente estamos acostumbrados, Señor, a hacer. Así que en Cristo Jesús nos ponemos en este tiempo en sus preciosas, fuertes manos protectoras. En Cristo Jesús, a quien debemos toda gloria, toda honra y toda alabanza, oramos en esta tarde. Amén y amén. Como iglesias disfuncionales formamos cristianos disfuncionales. Y como cristianos disfuncionales sencillamente pues no impactamos al mundo como deberíamos serlo. Si no, seguramente fuéramos totalmente distintos como sociedades. Somos cristianos disfuncionales porque no enseñamos la verdad. Somos cristianos disfuncionales porque no vivimos la verdad. Somos cristianos disfuncionales porque creemos que podemos engañar seguramente a Dios. Y yo quisiera compartir en este momento algunos de los elementos que nos vuelven una iglesia disfuncional o cristianos disfuncionales. Y es que somos huérfanos. La orfandad es una característica de nuestro tiempo, que carecemos de algo. En primera instancia, en este tiempo quisiera compartir yo con ustedes entonces es en que somos huérfanos. Somos una iglesia huérfana de un padre. Miren qué interesante. Dice Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del verso 17 al verso 19, nos relata qué extraordinaria historia de la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, como dicen otras versiones. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en cada casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este había gozado de tener una paternidad espiritual responsable. Había tenido a Dios como padre en muchos sentidos, que es lo que nos está diciendo la historia. Pero se da cuenta que se apartó, se da cuenta que se fue tras los deleites, tras sus propias decisiones, tras lo que su corazón le decía que era lo bueno, no necesariamente lo correcto. Y después de un tiempo que comenzó a padecer, comenzó a sufrir, comenzó a pasar por una crisis, se dio cuenta que necesitaba nuevamente una paternidad. Se sintió, en pocas palabras, huérfano. Y nosotros como cristianos hoy queremos agradar seguramente a muchas personas, a organizaciones. Queremos ser buenos en nuestro trabajo, queremos agradar a nuestros jefes, queremos agradar a nuestra familia, pero no estamos interesados en agradar a Dios. Nunca. Este joven que nos relata la historia del hijo pródigo estaba interesado en agradarse a sí mismo, como muchas veces lo hacemos nosotros. Estaba interesado en agradar los deleites con sus amigos, que también dilapidó toda la herencia que su padre le había dado. Pero después de un tiempo se sintió
huérfano. La generación en la cual nosotros estamos viviendo, muchas veces estamos huérfanos de ese Padre que es Dios, de esa paternidad espiritual que lamentablemente torcemos y distorsionamos tanto las cosas, porque leyendo en algunos libros que tengo por allí para poder venir y darle un poco más de fuerza al sermón, hablaba de la orfandad espiritual y traté de leerlo, y lo que dice que lo que necesitamos es el gobierno apostólico, un padre llamado apóstol, y eso no es cierto. Lo que realmente usted y yo necesitamos es la paternidad de Dios que pueda tocar nuestras vidas y nuestros corazones. La parábola del hijo perdido, así como estaba este hombre, así estábamos nosotros en esta crisis, dependiendo de nuestras capacidades, huérfanos de la presencia de Dios en nuestras vidas, sin Padre que nos diera su protección y cobertura. Esa es una de las cosas de las cuales más adolecemos como cristianos y se ve reflejado en nuestros ministerios, en nuestras iglesias. Cuando actuamos según nuestra propia visión, según nuestros propios deseos, según nuestras propias capacidades, como lo hizo el hijo pródigo, es que estamos adoleciendo con toda seguridad de un Padre, y ese Padre es Dios. Ruego al Señor que pasado todo esto nosotros realmente podamos sentir la necesidad de esa paternidad espiritual que solamente el Señor la puede dar, y que no estemos ya más huérfanos de un Padre. En segunda instancia quisiera yo compartir con ustedes: una iglesia huérfana es una iglesia que es huérfana de la palabra de Dios. Y para eso me remito al primero de los profetas clásicos, el profeta Amós. Es interesante la historia de Amós. El contexto histórico en el cual está viviendo es muy parecido al nuestro. Una sociedad consumista. Ese era el tiempo en que vivíamos, donde los ricos abusaban de los pobres, donde tenían, si bien es cierto, muy bien confeccionado el servicio religioso, tenían un templo, tenían sacerdotes, a Dios no le agradaba lo que ellos hacían, porque simple y sencillamente se dedicaban a entretenerse a ellos mismos y desde la perspectiva religiosa trataban de sobornar a Dios con cultos que no llevaban nada de corazón, nada de amor, nada realmente de una conversión genuina, sino que solamente estaban interesados en elementos puramente religiosos. En ese contexto viene el Señor y entonces les manda este mensaje a través del profeta Amós y le dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Una iglesia huérfana de su palabra. ¿Y no es acaso lo que estamos viviendo en este tiempo? Por años se predicó mentira, por años se predicó falsedad, y ahora el mundo está tratando y exigiendo que esas cosas que hablábamos, en las cuales seguramente muchas eran invenciones humanas, se vuelvan en prácticas en medio de esta pandemia. Pero resulta que muchos de los que hablaban están encerrados igual que el resto de nosotros, en cuarentena. Y la gente se pregunta a través de redes sociales, en los círculos que se puedan existir, y dice: ¿dónde están aquellos pastores que pregonaban aquella sanidad? ¿Dónde están? Porque seguramente se hablaba mentira. Y hemos vivido en un tiempo crítico en el cual la palabra del Señor escasea. El contexto de este libro es extraordinario y parecido al que tenemos hoy en día. Una sociedad consumista y explotadora que oprimía al más pobre y que por otro lado practicante de una religión vacía de contenido, pero sobre todo ausente de la palabra de Dios. Somos huérfanos, hermanos, muchas veces de la palabra. ¿Cuánto conoce usted la Santa Escritura? O todo el tiempo estamos esperando: no, vamos donde el hermano Balbino, vamos donde el otro hermano a que nos pueda explicar esto. ¿Sabe por qué? Porque estamos huérfanos de la verdad de Dios. Esa verdad que libera. Esa verdad que el mismo Señor lo estableció también en su santa palabra cuando dijo que si nosotros conocíamos la verdad, esa verdad nos iba a hacer libres. ¿Qué estamos esperando para poder reflexionar, para cambiar el orden de las cosas en nuestra vida y dejar de ser cristianos disfuncionales, cristianos huérfanos, y poder decirle: Señor, realmente quiero cambiar, quiero ser diferente? Así que hablamos primero
de una iglesia huérfana de un padre, porque simple y sencillamente hemos confiado más en nuestras capacidades que en las promesas que Dios establece para nosotros. Una iglesia huérfana de su palabra, porque estamos más enfocados en la mentira, porque estamos más enfocados en poseer, en venir y tener y consumir como el pueblo de Israel en tiempo del profeta Amós, y nos hemos descuidado de la palabra del Señor y somos huérfanos, carecemos de su conocimiento, carecemos de su verdad. En tercer punto, quisiera compartir con ustedes la tercera orfandad en la cual nosotros estamos envueltos en este momento. Una iglesia huérfana del Espíritu de Dios. Una iglesia carente del Espíritu del Señor. Cuando el Señor iba a ser alzado al cielo, estaban reunidos los discípulos y la gente, alguna gente que le seguía. Y en Hechos capítulo 1, verso 8 nos relata lo que el Señor le dice, prácticamente el último mensaje estando en la tierra. El Señor Jesús le dice estas palabras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo me preguntaba cuando escribía eso, ¿dónde está ese poder que debemos de tener? ¿Dónde está ese poder que nos permite actuar y ser testigos? ¿Dónde está ese poder que nos debería llevar a los medios de comunicación y confrontar la maldad de nuestra sociedad? ¿Dónde está ese poder con el cual los líderes religiosos de nuestro tiempo se reúnen o se han reunido con los tomadores de decisiones, con los políticos, y pueden confrontar su pecado de corrupción y maldad con la cual han hundido por años a esta nación? ¿Dónde está ese poder? Muy simple. Somos huérfanos del poder del Espíritu Santo porque no abunda en nuestras vidas y en nuestros corazones. El común de una iglesia huérfana del Espíritu Santo es que carece de algo esencial para la vida espiritual, y es la presencia de Dios en su vida y en su ministerio. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente y por ende de la iglesia, más enfocada hoy en día en edificios, en relaciones clientelares con el poder político, enfocados en la paternidad humana a través del apóstol, entre comillas, pero carente de la paternidad divina que nos permita ser iglesias que causamos impacto en la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Ese poder que ya nos permite ser testigos, como dice este texto. Esa orfandad que detiene nuestro crecimiento espiritual, más enfocados en los dones espirituales que en el dador y el dueño del don, porque por si usted no lo sabe, el don que usted posee no es suyo, no le pertenece al Espíritu Santo. Y es por eso que yo le animo en este tiempo a que usted realmente pueda despertarse, y cuando regresemos ya a nuestro tiempo podamos ser no huérfanos espirituales, no huérfanos de la paternidad de Dios, no huérfanos de la palabra del Señor, sino que podamos llegar fervientes sirviendo a nuestro Señor que nos ha llamado y nos ha salvado. Y por último, esa cuarta característica de estas iglesias disfuncionales y de manera específica de una iglesia huérfana, es una iglesia huérfana de amor. Qué triste es que muchas veces ni en nuestras propias iglesias nosotros podemos tener el amor que se debe tener unos por otros. Mire lo que dice la santa palabra del Señor, Evangelio según San Juan capítulo 13, del verso 34 al verso 35, dice este texto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Leer este texto realmente causa tristeza. Tristeza de pensar cómo en nuestras propias iglesias nos peleamos, nos agredimos, hablamos mal el uno del otro. Esa no es una demostración de amor. Y Jesucristo está orando y está rogando en este momento para que estos discípulos que Él había formado tuvieran también esa misma característica. La característica del amor, la seña del amor, la marca del amor que hoy adolece tanto en nuestros espacios religiosos y en nuestras comunidades de fe. Es triste darnos cuenta que muchas veces lo que menos hay en nuestras iglesias es amor. Nuestro prójimo no llega ni siquiera prójimo, mucho menos para pensar que puede llegar a ser un hermano. Nos hacemos daño, nos perseguimos, hablamos mal el uno del otro, procuramos el mal de los demás,
y que caiga mi hermano a quien estoy más bien obligado de cuidar y ver lo superior a mí mismo, según lo dice la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Pero la iglesia de esta generación es huérfana de amor. Yo quisiera despertar en usted, mi estimado hermano y hermana que me está viendo a través de el internet, de estas ondas, ¿verdad? Yo quisiera animarle a que realmente dejemos de ser huérfanos. Que al regresar de todo esto, porque dicen las noticias que ya pronto seguramente se les va a autorizar a las congregaciones que puedan reunirse, que dejemos de ser huérfanos, que podamos tener una verdadera paternidad, que ya no seamos más huérfanos de amor, sino que hagamos lo que dice este texto, que nos amemos unos a otros como Él también nos ha amado. En conclusión, ¿qué debemos hacer? Sabiendo que seguramente hemos hecho muchas cosas bien, pero también entendiendo que hemos hecho muchas otras cosas mal. Y que es tiempo de que regresemos, que retomemos el camino que la santa palabra del Señor nos llama a que nosotros debemos de seguir. La misma escritura nos da un par de recomendaciones a qué hacer cuando como ministerios estemos pasando por estas crisis que más que fisiológicas y sociales son espirituales. Cuando el pueblo de Israel había caído en un decaimiento, vaya el juego de palabras, espiritual, igual al que nosotros estamos viviendo hoy, el Señor les envía al profeta Isaías y le llama la atención con estas palabras que hoy necesitamos nosotros poner en cuenta y ponerle atención. Dice el Señor, Isaías capítulo 1 del verso 18 al verso 29. Israel se encontraba en una situación casi la misma que nosotros, ¿verdad? Con el templo, con los servicios religiosos activos, sin embargo nuestro corazón estaba totalmente apartado del Señor. Y les dice Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. ¿No cree que es tiempo de que dejemos ser huérfanos y comencemos a vivir al Señor en nuestra máxima plenitud? Seguramente habrá cosas de las cuales tenemos que renunciar. Seguramente hasta lágrimas irán a rodar. Sin embargo, creo que no hay mejor cosa que poder estar a cuenta con nuestro Dios, el cual nos está llamando, porque tiene una promesa para usted y para mí. Así que mi llamado en este tiempo es, ya no más huérfanos, ya no más orfandad. Hoy podemos realmente convertirnos en los verdaderos hijos de Dios y de la promesa. Así que comunidad cristiana de santidad, ya falta poco tiempo para que estemos juntos. Seguramente en el mes de junio comencemos a ver las primeras pruebas de cómo vamos a hacer. Y estoy esperando ese día con ansias. Pero más que esperar ese día, estoy esperando realmente que el Señor pueda transformar su vida, pueda transformar la mía. Y que cuando nos presentemos como hijos, que estamos a cuentas con nuestro Padre. Yo le voy a invitar que allí donde está, incline su rostro y me acompañe una palabra de oración y podamos decirle al Señor en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, su propuesta en este tiempo es el verdadero arrepentimiento. Su propuesta en este tiempo es renunciar a la maldad de nuestro corazón. Su propuesta en este tiempo, Señor, es que realmente su palabra pueda ser mella en nuestros corazones y podamos ser personas diferentes a las que estamos acostumbrados a ser. Señor, en el nombre de Jesús, nuevamente reitero mi petición de perdón en mi nombre y en nombre también de la congregación Comunidad Cristiana de Santidad. Perdónanos, Padre, cuando actuamos seguramente peor que los mundanos, peor que los carnales. Perdónenos, Señor, cuando no actuamos con el amor que deberíamos de proceder y practicar. Perdónenos. Pero hoy le rogamos, Señor eterno y Padre de la gloria, en este tiempo, que podamos realmente haber aprendido la lección. Porque seguramente si no es así, vendrán todavía más capítulos difíciles y de crisis que tienen que ser aleccionadores para la vida, muchas veces de la iglesia, porque estoy más que seguro que esta prueba que estamos viviendo, más que una prueba para las sociedades y las economías del mundo, es una prueba para su iglesia, para sus hijos. Así que en el nombre de Jesús, Señor, yo le ruego que usted nos pueda ayudar y que pueda existir en nosotros esa verdadera conversión, ese verdadero arrepentimiento, Padre bendito.
que pasado todo esto podamos llegar a esa amada iglesia, nacido, estoy seguro, en su corazón, con todas las fuerzas y las ganas para servirle, Señor, entendiendo que somos hijos, entendiendo que tenemos esa paternidad y por eso le servimos a usted, que es nuestro Padre. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado en este tiempo. Amén y amén. Mis estimados hermanos, como es costumbre y es necesario también, ¿verdad? Como iglesia queremos pues, y más que ya estamos próximos seguramente a estar juntos nuevamente, disponer nuestro corazón para poder dar al Señor lo que a Él por justicia, como ya lo hemos dicho, le corresponde. Y que nosotros cada fin de semana leemos para agradar a nuestro Dios a través también de esta práctica que es parte de la adoración. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que en esta tarde, con alegría de corazón, démosle al Señor lo que por justicia a Él le pertenece. Y tengamos ahí siempre nuestros sobres y podamos darle a Dios lo que a Él le pertenece, nuestras ofrendas y diezmos a nuestro Dios para gloria y honra de su nombre. Y lo apartamos para que el día en que nos encontremos, pues podamos decirle, Señor, aquí está. De lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Oramos en esta tarde y le decimos, Rey de la Gloria, nuevamente gracias. Le damos por permitirnos en este tiempo, Señor, darle de lo mucho que usted nos ha bendecido, porque no nos ha dejado de su mano poderosa y bendita, sino que en este tiempo de dificultad y de prueba ha estado con nosotros. Y estoy seguro que para más o para menos ha provisto, Señor. Y era necesario, y es necesario que seamos nosotros como creyentes probados, que nuestra fe realmente pueda ser probada en este tiempo de dificultad. Pero Señor, gracias, porque históricamente se ha comprobado que usted nunca ha abandonado a su pueblo. Y gracias le damos porque nos ha permitido seguir adelante en medio y en contra de cualquier circunstancia. Así que en el nombre de Jesús nos ponemos en sus benditas manos y agradecemos por su bondad. Gracias, Señor, por las manos que administran estos fondos, que sabemos que lo hacen con la mayor transparencia. Bendice sus vidas y la vida de sus familias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, amados hermanos, quisiera pues enviarles nuevamente un abrazo a toda la comunidad, deseando siempre lo mejor del Señor para sus vidas, pero por sobre todas las cosas, deseando que hagamos la voluntad de aquel que nos ha llamado. Que ya seguramente falta poco tiempo para que estemos nuevamente juntos, pero que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Es saber que vamos a llegar con una mentalidad diferente para el servicio de nuestro Dios. Y quisiera pues que ahí donde está, usted pueda extender su mano y pueda repetir conmigo esta bendición sacerdotal que el Señor ha mandado, sabiendo y entendiendo que su voluntad es que podamos ser bendecidos como sus hijos. Y Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Y pondrán mi nombre sobre esta comunidad preciosa, comunidad cristiana de santidad, y yo los bendeciré, dice el Señor. Estimado hermano y hermana, un fuerte abrazo a la distancia. Estoy seguro que pronto nos vamos a ver y sigamos orando unos por otros como lo hacemos cada día y sigamos sintiendo desafiados en no ser huérfanos espirituales, sino que realmente vivir como los hijos que tenemos un Padre en los cielos. Que Dios les bendiga. Un gusto saludarles. Bendiciones.